El karma del dinero, 7 verdades impactantes que alteran tu fortuna para siempre. En una noche oscura, donde el cielo parecía llorar estrellas fugaces, comenzó una locura que cambiaría vidas. Se habló de un antiguo amuleto, perdido en las profundidades de un oscuro mercado, que prometía riquezas inimaginables. Pero, ojo. Cada moneda tenía su precio. La leyenda decía que aquellos que se aventuraran a poseerlo, experimentarían un karmático revés, cada vez más aterrador. Las historias eran contadas con susurros temerosos en cada rincón de la ciudad, donde el eco de la avaricia resonaba más fuerte que los latidos del corazón. Un hombre, conocido por su insaciable ambición, oyó el rumor de este amuleto. Un anillo de oro, brillante como el mismo sol, se decía que le otorgaría poder y fortuna. Pero a medida que su búsqueda avanzaba, lo extraño comenzó a suceder. Al intentar comprar la joya, las luces de su vida se apagaron. Su negocio colapsó de la noche a la mañana, su familia se distanció. Y como si no fuera suficiente, los sueños que solía tener, ahora parecían pesadillas, susurrándole que el dinero nunca trae la felicidad y que su avaricia lo había llevado a la ruina. La escalofriante verdad es que el amuleto, aunque brillante, estaba maldito, y aquellos que lo buscaban, tenían un destino trágico reservado. ¿Acaso vale la pena perseguir el dinero a costa de todo? Esa es la gran incógnita que sacudía la mente de quienes lo conocían. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Dedica un segundo a revisar si aún estás suscrito al canal, no quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con el tiempo, el hombre se encontró en un callejón sin salida, rodeado de sombras y susurros malignos. Sin embargo, una figura apareció en la oscuridad, un misterioso anciano que le ofreció una última oportunidad. El verdadero poder, dijo el anciano, no está en el oro sino en la humildad. Pero, ¿podría él dejar todo atrás y empezar de nuevo? La tentación del amuleto seguía ardiendo en su pecho, como un fuego que no podía apagar. ¿Qué decisión tomará? La vida nunca es sencilla y el karma del dinero es un juego peligroso. El anciano, con su voz temblorosa pero firme, aguardaba la respuesta del hombre. Sus ojos, profundamente hundidos, revelaban un mundo de sufrimientos y lecciones que solo el tiempo podía traer. Lo que buscas te llevará a un abismo del que no podrás salir, advirtió. El hombre pensó por un instante. La idea del anillo brillaba en su mente, llenando su corazón de ambición, opacando cualquier consejo sensato. ¿Qué sabes tú sobre mi ambición? Replicó el hombre, con un tono que oscilaba entre el desafío y el miedo. He trabajado duro para llegar aquí, he sacrificado todo. No voy a renunciar ahora. Pero el anciano no se movió, como si cada palabra colisionara en el aire. ¿A qué costo?, preguntó suavemente, y esa pregunta reverberó en el pecho del hombre como un eco sombrío, mientras debatía entre los consejos del anciano y su deseo ferviente de adquirir el anillo. Una sombra oscura se arrastró por la calle adoquinada. Era un extraño que se acercaba, con una mirada vacía, como si su alma hubiera quedado atrapada en un laberinto de desesperación. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un recordatorio tangible de lo que podría sucederle si continuaba por ese camino. Sé lo que deseas, sé lo que significa esa luz en tus ojos, susurró la figura. Pero el precio es más alto de lo que imaginas. Las palabras resonaban en su cabeza, pero el atractivo del poder y la riqueza era un canto seductor al que no podía resistirse. El anciano hizo un gesto hacia la figura que se había acercado. Ese es el resultado de la avaricia. Cuerpos sin vida, almas perdidas. ¿Estás dispuesto a unirte a ellos? El hombre dudó, sintiendo el peso de la culpa aplastando su corazón.
Pero en lo más profundo, una chispa de deseo crecía, iluminando su indiferencia hacia las advertencias. Si lo que dices es cierto, ¿por qué el amuleto sigue seduciendo a los incautos? Preguntó, llenándose de rabia. ¿Por qué no se detiene esta locura? El anciano suspiró, la tristeza iluminando su rostro arrugado. Porque el deseo es la ceguera del alma. Mirar solo lo superficial puede llevarte a perderlo todo. Al final, lo que realmente deseas es algo más que oro. De repente, el cielo se oscureció más. Un trueno resonó, sacudiendo la tierra bajo sus pies. Era una señal, una advertencia del universo. Pero el hombre, debilitado por la ambición, apenas la sintió. Decidiendo finalmente, se giró hacia el anciano. ¿Dónde está el amuleto? Sin embargo, antes de que el anciano pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en la calle. La figura vacía se desplomó, revelando el horror detrás de su mirada perdida. Entre sombras, aparecieron más figuras. Eran almas que una vez buscaron la fortuna, atrapadas en un ciclo de desesperación. «Ayuda», gritaba uno, «no dejes que te atrapen». El hombre sintió el pánico inundar su ser. Ante la inminente tragedia, la decisión se volvía cada vez más crítica. Abrir la puerta hacia el amuleto significaba dejar atrás todo lo que conocía. «¿Qué haré?», pensó, mientras el mundo colapsaba a su alrededor. Atrapado en la encrucijada de su vida, el hombre sintió que la única opción posible era vender su alma al diablo. Con un último vistazo a la figura que había caído a sus pies, entendió con horror que el amuleto podía ser su única salvación o su condena. ¿Qué decisión tomará en este momento crucial? La oscuridad lo rodea, y la tentación lo llama más fuerte que nunca. La noche apenas comenzaba, y su destino podría ya estar sellado. El hombre miró a su alrededor, la agitación llenando el aire. Las figuras en la oscuridad parecían acercarse cada vez más, como sombras en una tormenta. El grito desgarrador aún resonaba en su mente, y con cada latido se sentía más atrapado. Necesitaba una respuesta, un camino a seguir. Fue ahí cuando vio al anciano, un faro tenaz de sabiduría, en medio del caos. Pero sus ojos decían que ya no había tiempo. «Ellos eran como tú», gritó el anciano, señalando a las almas perdidas. «Eran personas como tú, seducidas por el brillo de la riqueza. No permitas que su dolor te arrastre a la misma trampa». El hombre, con su corazón latiendo a 1000 por hora, se sentía dividido. En su mente, los ecos del dinero hablaban con fuerza. «Piensa en el poder que tendrás en las riquezas que codicias», pero el eco de las súplicas de aquellos que erraban por la noche también resonaba. Cada grito era un recordatorio, una advertencia de la conexión entre la avaricia y la perdición. A medida que se acercaban los espectros, una gran ola de pánico cubrió su razón. «¿Y si?», murmuró para sí mismo, «¿y si puedo manejarlo?». El poder puede ser controlado. Esa idea era como un veneno que se encarnaba en cada fibra de su ser. Con cada palabra, su ambición se convertía en una serpiente que se enroscaba más y más fuerte a su alrededor. Justo entonces, el anciano avanzó un paso, como si pudiera leer los pensamientos del hombre. «Vas a caer, chico. Pero tú mismo decidirás cómo caerás». La voz del anciano era sombría, como nubes cargadas de tormenta. No hay red para quienes eligen la avaricia. Solamente el vacío oscuro. El hombre sintió que su estómago se retorcía. Estaba a un paso de abrir la puerta a lo desconocido. Pero entonces, miró a los rostros de las almas atrapadas. Era un horror palpable, una advertencia viviente de lo que podría convertirse. De su boca salió una pregunta: «¿Cómo puedo salvarme?». «Renuncia a tu deseo, entrega tu búsqueda de riqueza y el amuleto no te encontrará», contestó el anciano, pero las palabras sonaron como un susurro ahogado por el rugido del trueno. La tormenta parecía centrarse sobre él, cada rayo iluminando visiones aterradoras de su futuro. Pero el brillo del anillo, el poder que prometía, lo llamaba con una voz seductora que le dejaba sin aliento.
En ese momento, sintió que el abismo se abría bajo sus pies, y su ambición lo empujaba hacia el vacío. No, no puedo, gritó, pero la voz interna fue su única respuesta. Y así, impulsado por un impulso primitivo, comenzó a andar hacia el lugar donde el anillo se ocultaba, ignorando a través de su esfuerzo el eco de almas perdidas. De repente, una figura apareció ante él. Era el rostro de un antiguo conocido, alguien que había sido un amigo, una luz en su vida. Estaba cubierto de una sudorosa angustia, implorando su ayuda. No caigas en esta trampa. La avaricia no trae nada más que sufrimiento. El hombre se detuvo en seco, el mundo girando a su alrededor, un torbellino de emociones. La realidad se rompió en su mente: un amigo, las advertencias, el anciano, las almas perdidas, el anillo. ¿Qué haría el hombre sabio en mi lugar?, se preguntó, luchando con la decisión que lo llevaría al borde de la oscuridad o hacia la liberación. Las sombras le susurraban promesas de grandeza. Un paso más y podría caer. Pero, ¿sería suficiente el amor de un amigo, el dolor de otros, para salvarlo de su propio abismo? Mientras el trueno resonaba nuevamente, parecía que el universo mismo esperaba su respuesta. ¿Qué elección tomará ahora el hombre atormentado? La tormenta de decisiones se desata y el tiempo se agota. Sus pensamientos se agolpaban en su mente como una tormenta desatada. El hombre retrocedió un paso, sintiendo el aire helado sobre su piel, mientras el rostro de su amigo se desdibujaba en su mente, mezclándose con los gritos de las almas perdidas. Cada segundo que pasaba era un asalto a su razón, un dilema desgarrador que lo mantenía en un limbo de indecisión. El anciano no se movió, solo observaba con una calma inquietante. Recuerda, la avaricia jamás satisface el alma. Te consume y deja solo un vacío. Aunque las palabras retumbaban en sus oídos, el brillo del anillo más allá de la bruma era como una estrella en el cielo de la noche, atrayéndolo con una fuerza magnética. ¿Y si ese poder pudiera cambiarlo todo? ¿Y si realmente pudiera salvar a los que amo?, pensó, cada vez más atrapado por sus deseos. De repente, la figura de su amigo pareció desvanecerse en el aire. Una ola de desesperación lo invadió. No. No te vayas, gritó, pero ya era demasiado tarde. El amigo había desaparecido, reemplazado por la risa etérea de los espectros que burlaban su dolor. Las sombras que lo rodeaban crecían al mismo tiempo que su incertidumbre. Sin embargo, en un momento de claridad, el anciano alzó una mano. La decisión es tuya, y el tiempo se acaba. Tienes que decidir, la riqueza o tu humanidad. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda, eran espejos de las almas perdidas. Era como si el anciano supiera que cada elección cargaba su propia consecuencia. El hombre cerró los ojos, tratando de pensar con claridad. Recordó a su madre, a su hermana, a las vidas que había tocado en su búsqueda de éxito. Su pecho se apretó y un nudo se formó en su garganta como un recordatorio de que el dinero jamás llenaría el vacío dejado por el amor. ¿Qué es el éxito si no hay a quien compartirlo?, se preguntó, mientras la visión del anillo se nublaba con las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero justo en ese instante, una sombra más corpórea avanzó hacia él, tomando forma. Era un espectro de un hombre que había estado en su vida, uno que había fracasado al seguir la senda de la avaricia. Con un rostro demacrado, sus ojos vacíos miraban al hombre como si supieran lo que venía. No caigas. Te lo suplico. Caer en la trampa es perder tu alma. La lucha interna alcanzó su cúspide. La tormenta rugía en sus oídos, el aliento frío de los fantasmas lo envolvía como una serpiente. ¿Qué debo hacer?, preguntó con la voz quebrada, sintiendo que el peso del mundo le aplastaba. El anciano se acercó de nuevo, preparándose para ofrecerle una última advertencia, una última verdad. Recuerda, chico, la avaricia es un camino que lleva a la soledad. La verdadera riqueza se encuentra en los vínculos que construyes, no en lo que posees. Elige sabiamente. Y ahí, atrapado en la indecisión, el espacio se tornó en un silencio abrumador. Sintió el aliento de la tormenta que estallaría en cualquier momento. En el fondo,
una parte de él sabía que tenía que actuar, pero otra lo mantenía atrapado. Finalmente, mientras su mirada se fijaba de nuevo en el destello del anillo, escuchó los murmullos de sus fantasmas, tú eliges, y la tormenta comenzó a despegar, los vientos a gritar su nombre. Desesperado, extendió la mano, sintiendo que la decisión se acercaba. Tomaría el anillo y caería en la trampa, o se redimiría ante el llamado del amor verdadero. Era el momento de elegir, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero antes de que pudiera tomar su decisión final, un estruendo resonó por el cielo y una figura aún más oscura se materializó detrás de él. ¿Quién era y qué quería? La tormenta no solo amenazaba con llevarse sus sueños, sino que también traía nuevas sorpresas. Mientras la figura oscura emergía del caos, una sensación de terror lo paralizó. Sus rasgos eran vagos, como si hubiera sido esculpido de la mismísima sombra, y una risa desgarradora resonaba alrededor de ellos, como un eco en la oscuridad. Creíste que solo había dos caminos, dijo la sombra, su voz un susurro gélido que hacía que los cabellos de la nuca del hombre se erizaran. Pero aquí estoy yo, el verdadero poder que equivale a tu elección. El hombre se dio la vuelta, su corazón latiendo desbocado. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz temblorosa, sus ojos buscando en la penumbra algún atisbo de esperanza, pero solo hallando desesperación. Soy el resultado de lo que la avaricia ha desatado, respondió la sombra, dando un paso hacia él, como si cada movimiento absorbiera la luz de su entorno. Atraigo tanto riquezas como dolor, y tú, querido amigo, estás en la encrucijada perfecta. La tormenta rugía, pero su ferocidad parecía eclipsada por la presencia ominosa del ser. Mientras su mente batallaba entre la razón y el deseo, la sombra continuó, ¿realmente crees que el poder del anillo prometerá salvación? Cada deseo satisfecha roba un fragmento de tu esencia. De pronto, el hombre recordó sus mayores anhelos, éxito, amor, aprobación. ¿Cuántas almas había dejado atrás en su vorágine? No puedo perder a los que amo, admitió, luchando por permanecer firme. Pero el miedo lo sobrepasaba, la sombra se alimentaba de su incertidumbre. ¿Y si te ofreciera el poder de cambiarlo todo? Dijo la sombra, el brillo de sus ojos oscuros iluminándose con una energía inquietante. Una vida llena de riquezas y éxito, donde cada deseo se haga realidad al instante. Pero la clave en realidad, son tus cadenas. Cadenas que te llevarán a experimentar lo peor que el ser humano puede saber. Las palabras parecían atarlo en su propio tormento. Miró al anciano, quien observaba con tristeza, como un faro en medio del caos. Elige, o nunca tendrás la oportunidad de descubrir que puedes salvarte. Su voz era suave pero autoritaria, el hombre sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Si tomo el anillo, ¿perdería a los que amo? La pregunta flotó en el aire, resonando con una desoladora verdad. La sombra se rió suavemente. ¿Qué vale más, tus deseos o las almas que te rodean en este momento? Ellos no entenderán la carga que llevarás. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el hombre se sintió desgarrado. Visualizaba cada uno de los rostros de sus seres queridos, su madre sonriendo, su hermana riéndose alegremente. No puedo, no quiero perderlos. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era el oro que podía conseguir, sino el amor que ya tenía en su vida. La figura oscura se acercó, el aire a su alrededor parecía encenderse. ¿No ves? Perderás tu humanidad en la búsqueda del poder. La tormenta a su alrededor giraba en un remolino de viento y gritos, un eco de advertencias pasadas. Era un momento crucial, un enfrentamiento entre su presente y un futuro incierto. Con la sombra acercándose y la elección a punto de romper la delgada línea de lo posible, apretó su puño en un intento por encontrar su propia voz. Estoy listo. Te elijo, empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un rayo cortó el cielo, iluminando todo a su paso. La sombra se desvaneció un instante, dejando entrever un futuro aún desconocido. Los murmullos de las almas perdidas aumentaron, gritando en una cacofonía que desbordaba el silencio. ¿Qué has elegido, hombre?
La oscuridad o la luz, el tiempo se acaba, resonó el anciano, y su mirada parecía cargar el peso de 1000 decisiones. La elección se cernía sobre él, y justo cuando estaba a punto de pronunciar su última decisión, el viento aulló con una nueva revelación que encendió su curiosidad. ¿Pero habrá un precio que pagar por cada respuesta? Y así, en ese instante de duda y terror, una sombra más surgió del abismo, una figura familiar que había creído que estaba perdida para siempre. ¿Qué significaba su regreso en este crucial giro del destino? La figura emergente de la negrura se hizo más clara. El hombre no podía creer lo que veía. Era su hermana, la misma que había perdido hace años en un accidente que lo había marcado hasta lo más profundo de su ser. Su corazón se detuvo. Las cicatrices del pasado se rasgaron nuevamente. No, es imposible, gritó, intentando acercarse, alargando sus manos como si pudiera tocarla. No te acerques, dijo la sombra, moviendo la mano en un gesto que frenó su avance. Recuerda quiénes somos. La vida que has llevado, las decisiones que has tomado te han traído hasta aquí. El rostro de su hermana estaba triste, pero resplandecía con una luz que lo llenó de confusión. Ella sonrió débil, pero su mirada lo atravesó como una espada. La tormenta rugía con una ferocidad sorprendente, los ecos de los gritos de las almas perdidas resonando más intensamente a su alrededor. Es solo un eco, susurró la sombra, intuyendo sus pensamientos. Tu deseo de quererla de regreso te acecha. Pero, ¿qué harías tú para cambiar eso? ¿Qué pagarías para volver a tener todo? ¿Es ella real?, preguntó el hombre, su voz un hilo de voz, quebrada por la mezcla de emoción y desesperación. Nunca pensé que podría ser real solo porque tú quieres que lo sea. Pero cada deseo tiene un precio, y los hombres tienden a olvidar que lo que desean puede convertirse en lo que más odian. La figura de su hermana desapareció un instante, dejando una estela de lágrimas que parpadeaban en la oscuridad. El hombre se sentó sobre sus rodillas, sintiendo el frío del suelo. La sombra se acercó aún más, casi susurrándole al oído. La vida te ha dado muchas lecciones, ¿verdad? Has perdido más de lo que puedes recordar, pero, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo para intentar recuperar lo que nunca debió ser tuyo? No puedo perder más, se quejó con un nudo en la garganta. Promete que no me alejarás de ella otra vez. ¿Prometer? La sombra se echó a reír, un sonido que parecía mezclar lujuria y desprecio. La promesa no significa nada aquí. La muerte y la vida son solo un paso para los que han olvidado el amor. El amor que tú tienes en tu corazón, el amor de tu hermana que tú añoras. El viento azotó su piel, como si los ecos de las almas perdidas le susurraran la verdad. Debes decidir, hombre. La elección está frente a ti. El poder del anillo puede hacer tu deseo realidad, pero debes aceptar las consecuencias. Cada decisión tiene un precio y el tiempo se acaba. Al ver la desesperación en su rostro, la figuración de su hermana volvió a asomarse, el brillo de sus ojos llenos de esperanza iluminó su ser. Escúchame. Tienes que elegir bien. Vale la pena perderte a ti mismo por un breve encuentro. Una ola de confusión le atravesó. La sombra se irguió, su figura oscura más elevada, como un dios que dictaba la vida y la muerte. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Todo lo que había construido, la vida que había tejido con esfuerzo, estaba en la balanza. El aire se volvió pesado al estrecharse el tiempo. Con un grito silencioso, luchó contra las dudas dentro de él. Si tomaba el anillo, corría el riesgo de perderlo todo. Pero el deseo de abrazar a su hermana era más fuerte que el aire mismo. No puedo saltar a la oscuridad, gritó el hombre, desgarrándose internamente, mientras el aire comenzó a temblar a su alrededor, como si hubiera activado un portal inminente. La tormenta rugía aún más fuerte. La sombra a sus pies sonrió, una sonrisa que congelaba la sangre. ¿Aún no lo entiendes? Vine aquí para ofrecerte lo que pides, aunque sea un espejismo. Pero recuerda. Volver a querer puede llevarte a un abismo del cual no podrás escapar. La figura de su hermana se desvanecía lentamente, pero la tormenta no cesaba.
Solo cuando la oscuridad comenzó a engullirlo, una pregunta ardiente se encendió nuevamente en su corazón: ¿el regreso de su hermana significaba una nueva oportunidad o era solo un engaño más de la sombra? Mientras las sombras se cerraban a su alrededor y el eco de la voz del anciano retumbaba como un tambor en su mente, él sintió el peso del anillo en su mano. El momento había llegado. ¿Lograría resistir la tentación o caería en un silencio del que nunca podría despertar? La niebla se espesa como un muro ante él, y el pulsar de su corazón se vuelve su única compañía en medio de aquel caos. Con el anillo aún en su mano, el tiempo parece detenerse. Se siente atrapado en un remolino de emociones conflictivas, la desesperación por recuperar lo que había perdido y el miedo a las consecuencias que ello conlleva. Tienes que decidir, repite la sombra, su voz profunda resonando en la oscuridad, como un eco de perdición. El anillo es solo una extensión de tu voluntad. Usa tu deseo y lo que anhelas será tuyo, pero no sin costo. ¿Qué costo?, pregunta el hombre, sintiendo que cada palabra se le escapa a la mente, como si estuviera jugando con fuego. La imagen de su hermana lo atormenta, y el deseo lo consume. La vida es un ciclo, responde la sombra. Lo que regresa se llevará algo a cambio. El equilibrio debe ser restaurado. ¿Estás dispuesto a arriesgar lo que tienes ahora, lo que has luchado por construir? Un escalofrío atraviesa su columna vertebral. Ya ha perdido tanto. La vida que había edificado a partir de la pérdida no era más que un castillo de arena, listo para desmoronarse. Mira el anillo, brillante y seductor en su mano, y se pregunta si el regreso de su hermana valdría la pena el precio. En ese instante, un rayo fulmina el cielo, iluminando de golpe la figura de su hermana, cuyas lágrimas silenciosas parecen arder en su piel. Sus ojos suplicantes lo miran, como si estuvieran tratando de conectarse con el más allá de la tormenta. Hazlo, la sombra grita, casi exasperada. Utiliza el anillo. Confundido, el hombre intenta recordar sus días más oscuros, esos en los que la culpa y la soledad lo habían llevado al borde del abismo. ¿Por qué no se sentía feliz con lo que había conseguido? La voz de su hermana grita en su mente, un eco de amor profundo, una llamada que lo arrastra hacia el centro de su propia desesperación. Es más peligroso de lo que parece, susurra, su rostro buscando consuelo en sus ojos. Debes entender que cambiar el pasado puede consumir tu futuro. Las palabras de la sombra caen pesadas a su alrededor, como una losa que no puede ignorar. ¿Podría arriesgar todo para un encuentro fugaz? No podía medir el amor por la pérdida, sería la clase de sacrificio que tanto había evitado. Algo en su interior protesta, una voz que le grita que se detenga, que no sucumba a la tentación. En medio de la tormenta, las luces del anillo más brillan, dándole una certeza que no deseaba. Un torrente de recuerdos, las risas compartidas, los juegos de infancia, el abrazo cálido justo antes de la tragedia, se apoderan de su pensamiento. De repente, la sombra se abalanza sobre él. El tiempo se escapa, grita, mientras los ecos de la tormenta aumentan, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. No tendrás otra oportunidad. La oscuridad parece ahogar su ser. El hombre siente que el aire se le escapa, pero la visión de su hermana persiste. Su corazón late con fuerza, atrapado entre el deseo y el temor. Dame una señal, grita, sintiendo el peso del anillo oprimido en su mano. Y al instante, el cielo se ilumina de nuevo. Una figura veloz aparece entre la tormenta, un espectro difuso que se asemeja a su hermana, pero este parece diferente, una forma más etérea. ¿Era real o una ilusión creada por sus propios anhelos? La pregunta se clava en su mente mientras lucha por tomar una decisión. ¿El anillo era la clave para recuperar lo perdido, o era una trampa que lo llevaría al vacío? Mientras la tormenta ruge como un monstruo, su mano se cierra sobre el anillo. Pero antes de tomar la decisión, la figura etérea de su hermana extiende su mano, susurrando una advertencia que apenas logra escuchar: ten cuidado. Podrías no regresar jamás. El aire se carga de tensión, y el tiempo parece desvanecerse por completo. Al borde del precipicio, una decisión crítica se cierne sobre él.
La sombra, con una sonrisa retorcida, se prepara para lanzar su ruego final. Elige bien. La vida puede cambiar en un suspiro, pero el costo puede ser tu alma. Caerá en la tentación de hacer su deseo realidad, sin importar el precio. Con su futuro y su vida en juego, una pregunta resuena en su mente: ¿está realmente preparado para enfrentar lo que podría desatar? La oscuridad se cierne sobre él, y, por un instante, lo único que puede oír son las palpitaciones de su corazón, una sinfonía de temor y esperanza. El relámpago estalla nuevamente, iluminando el rostro ansioso del hombre. En su mente, millones de escenarios posibles desfilan en un instante: su hermana abrazándolo, su risa resonando, pero también su dolor, su sufrimiento, el vacío que su ausencia dejó en su vida. ¿Era un intercambio justo el que el anillo prometía? ¿Podría realmente cambiar el pasado sin perder en el presente? Decídete, grita la sombra, y su voz se convierte en un murmullo ensordecedor que aumenta en intensidad. Los latidos del corazón del hombre reverberan en sus oídos mientras el espacio a su alrededor parece desvanecerse en una nebulosa de ansiedad. El frío de la tormenta se convierte en un ardor dentro de su pecho, puede sentir el peso de cada decisión que nunca tomó, de cada palabra que no dijo a su hermana antes de que el destino los separara. Vale la pena, murmura, sintiéndose más cerca de la locura a cada momento. La sombra siente, pero su sonrisa es inquietante, como si disfrutara del dilema que enfrenta. Cada deseo tiene su precio. Con este anillo, cambiarás el curso de tu vida, pero debes estar dispuesto a entregar algo de igual valor, responde la sombra, sus ojos penetrantes brillando en la oscuridad. Detrás de él, la niebla se agita, como si el universo mismo esperara su decisión. Los ecos de su hermana se entrelazan con el viento, susurros mágicos que llegan con cada ráfaga. No se lo lleves todo, por favor, implora la voz, resonando delicadamente a través del frío que la rodea. Es un sonido que corta a través del caos, puro y sincero, y le atrapa el corazón. Los recuerdos van y vienen, sus risas, cálidas y llenas de vida, contrastan con la soledad que ahora siente. La visión de su hermana casi tangible en la tormenta lo vuelve a anclar, y una mezcla de amor y desesperación le atraviesa. El coste será tu dolor, grita la sombra, provocando una tormenta en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Su vida entera había sido moldeada por su pérdida, ahora esa misma pérdida parecía ser la única forma de recuperarla. De repente, la figura etérea de su hermana se acerca más, atravesando la distancia como si el aire no fuera un obstáculo. No te dejes llevar, esto resuena en su mente, y hay tal prisa en sus palabras, que se siente como un ladrido en la tormenta. Su corazón se siente dividido, el hombre aprieta el anillo con fuerza, sintiendo que sus esperanzas se convierten en cadenas que lo mantienen atrapado. Los relámpagos iluminan su rostro, y como si fuera una señal, la sombra se agita inquieta, impaciente. El tiempo se acaba, advierte, sus ojos resplandecen como fuego. El eco de su voz se intensifica, inundando el lugar con una energía oscura que lo envuelve. Desesperado, el hombre da un paso adelante, esté a punto de cruzar ese límite inquebrantable entre lo que es y lo que podría ser. Pero ¿y si al hacerlo desataba un mal que nunca podría detener? ¿Y si sus deseos no eran los correctos? Elige, grita la sombra, y con cada palabra, el peso del mundo parece caer sobre sus hombros, un lastre abrumador que amenaza con aplastarlo. Se siente incapaz de respirar mientras su mente da vueltas, inundada de recuerdos, esperanzas y un futuro incierto que lo aguarda. Hazlo ahora. No hay retroceso, la sombra lanza un grito desesperado que resuena en su ser. En ese momento, el hombre siente como la tempestad que lo rodea lo envuelve y lo remece. De repente, una chispa de determinación surge dentro de él. Sí, lo haré. No quiero vivir con este dolor. Volveré a traerla. Él levanta el anillo, y la luz conocida comienza a brillar intensamente. Pero justo antes de decidir, escucha la última advertencia de su hermana, desgarradoramente presente: no olvides el precio, hermano.
No olvides lo que perdes en el camino, y el mundo a su alrededor se sumerge en una luz deslumbrante mientras un eco ensordecedor de risas y lágrimas lo envuelve. El hombre siente que su cuerpo se desintegra en ese instante, y al enfrentar el destino que había escogido, su voz se ahoga en un grito. Justo entonces, una sacudida terrible lo atraviesa, llevándolo a otra realidad. Pero esta no es la que imaginaba. La sombra sonríe desde las sombras, y su mirada le dice que el verdadero viaje apenas ha comenzado. Bienvenido a lo inexplorado. Aquí, todo lo que creías cierto está a punto de desmoronarse. Su alma, ahora atrapada en un laberinto de tiempo y decisiones, se enfrenta a una nueva incertidumbre: regresará a su mundo, o perderá todo en el intento. La niebla se disipa, pero lo que queda es un camino más oscuro de lo que jamás pudo haber imaginado. Y en la distancia, una risa conocida lo espera, o lo condena. El cielo estaba teñido de un oscuro tormento, y el ambiente se sentía denso con la expectante presión del desastre. El hombre se encontraba de pie en un nuevo paisaje, uno que no reconocía, pero donde una sombra de familiaridad se deslizaba entre la bruma. El aire olía a lluvia pesada, un manto de humedad que parecía interrumpir cada respiración. Sin más que el eco de su grito en el vacío, se dio cuenta de que su decisión había sido irreversible. ¿Dónde estoy?, preguntó en voz alta, pero el silencio le respondió con un murmullante vacío que le heló la sangre. La sombra, ahora más concreta en este extraño espacio, se acercó con una sonrisa que era todo menos tranquilizadora. Has llegado a la frontera de lo que fue y lo que será. Aquí, tu deseo se ha hecho realidad, pero no sin su lado oscuro. El cambio tiene consecuencias. La oscuridad se alzó a su alrededor y comenzaron a aparecer visiones. Su antigua vida, aquellos recuerdos que habían sido su motor, se manifestaron en formas distorsionadas, su hermana riéndose, pero ahora en un contexto de angustia. En un instante, ella lo miró con tristeza, y cada destello de su risa se tornó en un grito ahogado que desgarró su corazón. No, gritó, intentando cerrar los ojos, desear no ver lo que estaba a punto de ocurrir. Pero no pudo escapar. La sombra parecía nutrirse de su dolor, su figura oscura flotando mientras lo observaba con ojos que reflejaban la tormenta interna de su ser. Tus deseos, querido amigo, han cambiado el flujo de la realidad. Ella no solo regresará a ti. La sombra hizo una pausa, como disfrutando de su angustia. Pero cada acción tiene sus repercusiones. Aquello que tomas también debe ser devuelto. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender lo que eso significaba. Si su hermana regresaba, algo o alguien inevitablemente debía ser entregado a cambio. Ella no merecía el sufrimiento. No, su voz era un ruego, quebrada por el peso de la verdad. La sombra simplemente se rió, un sonido que resonó como el choque del trueno. En esta nueva realidad, los equilibrios se mantienen con sangre. Lo que creías que era una salvación puede transformarse en una condena. Al instante, el hombre se encontró en un nuevo lugar. Un mercado bullicioso, sombras de personas que se movían con prisa pero sin destino. En sus ojos había una inquietud, una desesperación que le erizó la piel. Al caminar, sintió miradas fijándose en él, como si sus decisiones lo hubieran marcado. De repente, se detuvo al ver un grupo de niños en una esquina, todos con rostros sucios que reflejaban una tristeza profunda. La conexión fue inmediata, incluso en su sufrimiento, estaban llenos de esperanza. Pero cuando una de las niñas extendió su mano hacia él, su corazón se detuvo. Esa mirada era la de su hermana, pero desgastada por la tristeza. ¿Qué es esto? Saltó del terror, llevándose las manos a la cabeza. La sombra apareció a su lado en un susurro. La vida es un ciclo. Tu deseo ha valorizado a esos niños, pero a costa de otros. ¿Estás listo para lo que vendrá, para ver cómo tus decisiones desatan un ciclo de sufrimiento para otros? La presión creció, y un nuevo grupo de figuras tristes apareció en la lejanía, formando un círculo de sombras que parecían buscar su atención. Cada mirada resonaba con un eco conocido, cada rostro una historia truncada.
La angustia de su decisión lo estaba atrapando, y él sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Con el corazón destrozado, miró hacia la sombra que lo llevaba a lo desconocido. ¿Qué debo hacer? Su voz era un murmullo, casi perdido entre el bullicio del mercado. La sombra sonrió, y la oscuridad a su alrededor se intensificó. La respuesta está en el sacrificio, amigo. Pero debes elegir con cuidado. El hombre se sintió atrapado entre la desesperación y la esperanza, con el costo de su deseo pesando sobre sus hombros. ¿Podía encontrar la redención en medio de tanto sufrimiento? Mientras su mirada buscaba respuestas, se dio cuenta de que la risa familiar aún resonaba. Mientras desvanecía en el aire, dejándolo solo con su angustia y nuevos misterios por descubrir. Un nuevo grito se escuchó en la distancia, una llamada que resonaba tan profundamente en su ser que se sintió obligado a seguir. «Podré deshacer este mal», susurró, mientras la sombra lo guiaba hacia una verdad que podría cambiarlo todo, pero también podría encerrarlo para siempre. El hombre se encontró en medio del mercado, la caótica marea de cuerpos y sombras girando a su alrededor. Aquella realidad no era la que había anhelado, su deseo se había hecho carne, pero a un precio aterrador. Los rostros de los niños, reflejos de su hermana, le llenaban de angustia. Eran el eco de lo que había perdido, pero realmente había ganado algo nuevo, la desesperación de otros. Una voz resonó en su mente, la de su hermana advirtiéndole de las cadenas que ataban sus decisiones. La sombra, siempre a su lado, le sonreía con una satisfacción oscura. Cada decisión tiene sus repercusiones, querido amigo. Has de enfrentarlas. La desesperación lo envolvió y, consumido por su propia culpa, decidió seguir la voz que llamaba en la distancia. Un claro se formó a través del bullicio, y en medio de aquel caos, vio un pequeño grupo de personas rodeando a un anciano. Su mirada era sabia y triste, como si conociera la carga que cada uno de ellos llevaba en su corazón. Al acercarse, el anciano levantó la vista y lo miró fijamente. «Has traído a tu hermana de vuelta, pero a un gran costo», dijo el anciano, su voz aterradora pero serena. «Ahora, debes aprender a equilibrar lo que has deseado con lo que has entregado». El hombre sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué puedo hacer?» «Necesito deshacer esto», suplicó, el nudo en su garganta ardiendo de dolor. «No se trata solo de deshacer, se trata de sanar», respondió el anciano. «La vida es un ciclo, y el sufrimiento es un maestro cruel, pero es posible encontrar la luz en la oscuridad». Las palabras del anciano resonaban en su ser mientras observaba a los niños. Había algo en sus ojos que le hacía recordar no solo a su hermana, sino el amor y la conexión que todos compartían. Podía sentir la energía de la desesperación, pero también el deseo de seguir adelante. «¿Cómo puedo sanar esto?», preguntó el hombre, deseoso de arreglar su error. «Debes dar sin esperar nada a cambio. Debes invertir en otros lo que a ti te fue devuelto», aconsejó el anciano, «solo así equilibrarás las líneas de la vida». Tomando valor, el hombre acercó sus manos a los niños. Se sentó entre ellos, sintiendo la humanidad que brotaba de cada pequeño. Comenzó a contarles historias de esperanza, de sueños que podrían construirse aún. Mientras hablaba, las sombras de su pasado comenzaron a desvanecerse. Por primera vez, la desolación en su interior se sintió menos opresiva. Con cada risa que surgía de los labios de los niños, una brizna de luz se encendía en su corazón. Era una luz, quizás pequeña, pero suficiente como para vislumbrar un camino aún por crear. «Este es mi nuevo comienzo», se dijo a sí mismo, sintiendo la presión del anillo en su mano, como la promesa de una segunda oportunidad. El anciano asintió, su mirada ahora iluminada por un brillo de esperanza. «Recuerda, lo verdaderamente valioso no es el oro, sino el amor que decides compartir». Las palabras del anciano giraban en su mente y, sintiendo que el tiempo se movía de nuevo, decidió dejar ir el anillo. Con determinación, lo arrojó en el suelo, dejándolo detrás como un símbolo de su nueva vida. Las sombras comenzaron a ceder, las risas de los niños resonaban en el aire y la luz del amanecer empezaba a filtrarse entre las sombras que lo habían rodeado. El camino no sería fácil,
pero había aceptado su nueva realidad, un deseo transformado en acción. Una vida de entrega y redención. Y, aunque su hermana estaba lejos, su amor y su recuerdo ahora lo guiaban en cada paso, regulando sus corazones entrelazados. De repente, una risa conocida emergió del horizonte, su hermana, brillando con luz propia, apareció ante él. Siempre estaré contigo, susurró, y mientras ella desaparecía, su risa se convirtió en un eco de esperanza que iluminó su camino hacia el futuro. Así, el hombre dejó atrás su búsqueda de riqueza, hallando en su elección una verdad aún más profunda. El verdadero tesoro está en la conexión, el amor y la capacidad de cambio que cada uno puede sostener en su alma. La tormenta se disipó, y ahora, en su corazón, la paz reinaba. La vida le había enseñado el verdadero valor del amor. Con esa lección, el nuevo mundo lo esperaba. Ahora es tu momento de actuar. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan convertir su vida a un camino de redención. Tu apoyo es vital. Gracias por ser parte de esta comunidad.